el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que damos otra vuelta de tuerca a la razón que justifica la actual ofensiva arancelaria desatada por la administración de Donald Trump, porque ha generado, la verdad, un intenso debate en torno a los verdaderos objetivos que subyacen a una decisión tan contundente y tan rupturista sobre el statu quo previo. Si bien el discurso oficial se centra en que se empeña Washington con estas medidas en corregir un déficit comercial inasumible, al final muchos analistas sugieren que las motivaciones pueden ser más profundas y que Estados Unidos puede estar utilizando estas medidas para frenar el ascenso de potencias emergentes y asegurar su posición como hegemón global a futuro. Y no solo es la opinión de quien analiza esta situación a tenor de las variables que hay sobre la mesa, sino que incluso un ejercicio de mirada al pasado nos puede explicar muchas de las cosas que están pasando. Para comprender mejor esta hipótesis, hay que analizar analogías históricas con episodios similares. Un ejemplo paradigmático que se ajusta a esta situación perfectamente son los acuerdos del Plaza de 1985, donde un Estados Unidos que salía de un contexto de fatiga por la Guerra Fría, esa lucha por derrotar completamente a la Unión Soviética, que estaba a punto de concluir de forma positiva para Estados Unidos, sin embargo, le generó un contexto en aquel momento verdaderamente complejo de asumir, competencia económica, problemas también de déficit. ¿Qué se le ocurrió a Estados Unidos? Emplazar, entre otros, pero sobre todo a Japón, a que firmara un acuerdo en el que se apreciara la moneda nipona. El objetivo era claro: debilitar la competitividad de la industria japonesa, que estaba destacando de forma importante frente a la estadounidense y amenazaba con superarla en varios sectores, claro, completamente importantes y clave. Esto ya nos pone sobre la mesa un panorama, un escenario que tiene muchísimas analogías con lo actual. Aranceles contra el mundo entero, pero aranceles especialmente contra China. ¿Por qué? Porque China amenaza con superarte a futuro, y a un futuro no muy lejano, porque China es mucho más competitiva que tú ya en muchos aspectos clave. ¿Y qué has reconocido incluso dentro de tu plan comercial? No solo que quieres los aranceles para compensar el déficit, sino que quieres conseguir un dólar más barato para hacer tu industria más competitiva. La verdad es que bastante similar es el escenario al que se generó en 1985, y por eso hay que analizar también qué pasó después de esos acuerdos del Plaza. Pues fueron devastadores para la economía competidora, para Japón. Su economía entró en un periodo de estancamiento prolongado, una L en el crecimiento, venían de crecer mucho, bajaron, y esa pata de abajo de la L no solo es que se prolongara durante mucho tiempo, es que prácticamente sigue la L alargándose de forma horizontal en el tiempo. Por lo tanto, ojo a lo que te propone Estados Unidos, ojo a lo que firmas, porque las consecuencias son evidentes. Y esto proviene de una estrategia deliberada de Estados Unidos para laminar el potencial de un rival emergente, dañando su economía, su geopolítica, su competitividad, su capacidad para ser mejor que tú. Al comparar la situación del 85 con la actual, es evidente que surgen algunas diferencias. Es evidente que Japón era un país condicionado porque, si bien tenía una economía puntera y muy competitiva, no tenía ejército, venía lastrado por esa derrota en la Segunda Guerra Mundial que hizo que Estados Unidos tuviera presencia en el país, una presencia constante con bases militares. Pero además, incluso en variables como tamaño, como población, era muy inferior a Estados Unidos. Y ahora, sin embargo, nos encontramos con que el rival, el análogo al Japón de los acuerdos del Plaza, es China, una potencia de tamaño y población que son muy distintas a los de Japón. En tamaño físico es prácticamente equivalente a Estados Unidos, pero en población lo supera por muchísimo. Además, tiene una serie de circunstancias en su economía que no son realmente equiparables
imparables. Tiene, por ejemplo, casi el monopolio de las tierras raras que tanto necesita Estados Unidos, y eso lo hace ser no solo un rival, sino un proveedor importante. China podría utilizar su control sobre las tierras raras para restringir su exportación, no ya hacia Estados Unidos, sino incluso hacia Taiwán, que no nos engañemos, es el proveedor fundamental de la industria tecnológica de Estados Unidos. El gran elemento de ventaja competitiva que tiene Estados Unidos ahora mismo es su industria tecnológica. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a montar? ¿Qué va a implementar sin los chips de Taiwán? Ahí puede apretar, y mucho China. Pero es que además, se me ocurren, hay 1.500 millones de espectadores que ven películas de Hollywood. ¿Quién te dice que no pueden prohibir la distribución de esas películas en China y cargarse un sector que es tan importante simbólicamente para la economía estadounidense? No en cifras, sino para el gran público. ¿Qué pasará entonces? Bueno, hay muchas diferencias entre las dos situaciones, pero también una analogía, la analogía de la intención de Estados Unidos. En cuanto a las diferencias, la capacidad de respuesta de China es muy superior. Es evidente que la ofensiva arancelaria de Trump puede, casi debe interpretarse como un ejercicio para contener el ascenso de una China que apunta a que va a ser el hegemón, compartido o no, durante la segunda mitad del siglo XXI. Pero es evidente que es una estrategia arriesgada, porque China posee herramientas y voluntad política, como está manifestando, para defender sus intereses y desafiar el orden mundial liderado por Estados Unidos. Ahora mismo, con ese 104% de aranceles impuesto por Estados Unidos, acaba de subir la propia China los aranceles que impone en reciprocidad. Por eso hay que entender que al final esto, lo que estamos viviendo, es una guerra, y que en una guerra todo vale. La potencia económica del mundo no está tomando solo decisiones comerciales, está utilizando la geoeconomía para intentar perpetuarse a futuro. Es evidente que es legítimo, cada cual puede defender sus intereses, pero al menos que no nos engañen, porque Trump tiene que reconocer que con estas medidas está destruyendo todo lo que creó la comunidad internacional durante los últimos 80 años, y lo está destruyendo con un solo objetivo: no el de la justicia, sino el de que Estados Unidos siga siendo el único gallo en el corral. O al menos lo está intentando. Veremos si tiene éxito o no. Vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a parar. A la vuelta a titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales. Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día a uno. ¿Tú? Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo. auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Hola Raúl, ¿qué tal el cole? Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda. Son lo máximo. Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos? ¿En serio? Sí, por favor. Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. Te esperamos.
Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Afrontamos ya la información más relevante de este ámbito. Primero en forma de titulares con Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. En vigor los aranceles del 104% impuestos por Estados Unidos a China. Los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los países que tienen superávit en su comercio bilateral están en vigor desde este miércoles a las 6 de la mañana. Aranceles que para la Unión Europea son de un 20% y para China del 104%. En respuesta, China ha anunciado que impondrá aranceles del 84% a los productos estadounidenses a partir de mañana. Bruselas vota hoy las contramedidas a los aranceles de Trump. Aranceles del 25% que ya aplica la administración del presidente Trump al acero y al aluminio europeo. La votación tendrá lugar a las 2:30 de la tarde en el Comité de Regulación de Barreras Comerciales. Pedro Sánchez continúa su viaje por Asia con Vietnam. A primera hora de la mañana se ha reunido con el primer ministro en Hanoi, posteriormente lo ha hecho con el presidente que lo ha recibido en el Palacio Presidencial. El objetivo del viaje es reforzar los lazos económicos en un momento de máxima incertidumbre por la decisión de Trump de imponer aranceles globales. En Alemania, conservadores y socialdemócratas cierran el acuerdo para formar gobierno. Los conservadores y socialdemócratas alemanes han cerrado el acuerdo de coalición que llevaban negociando 27 días para formar gobierno, un contrato que llega mes y medio después de las elecciones generales. Israel continúa su ofensiva sobre la Franja de Gaza. Los ataques no cesan sobre una franja cuya situación humanitaria, denuncia el secretario general de Naciones Unidas, sigue siendo insostenible porque no entra nada de ayuda desde hace un mes. Para Antonio Guterres se han reabierto las compuertas del horror. Estados Unidos enviará a Steve Witkoff a conversar con el régimen de Irán en torno a su programa nuclear. Según Washington, la delegación estadounidense viajará a Omán con el objetivo de plantear exigencias, no de negociar por la parte iraní. La delegación la encabezará el ministro de Exteriores, quien ha reiterado que las conversaciones serán indirectas con Estados Unidos. Ucrania pide explicaciones tras capturar a 2 soldados chinos luchando por Rusia. Zelensky asegura que eran 2 de los muchos más miembros chinos de las Fuerzas Armadas rusas y acusa al Kremlin de intentar involucrar a Pekín en el conflicto directa o indirectamente. Mark Rutte se reúne en Tokio con el primer ministro japonés. Reunión entre el secretario general de la OTAN y Shigeru Ishiba en el contexto de acercamiento de Japón con la Alianza Atlántica y de incertidumbre por la política exterior de la administración de Donald Trump. Seguimos en Japón porque está a punto de arrancar la Expo de Osaka. La ciudad japonesa de Osaka albergará desde el próximo 13 de abril su segunda exposición universal que contará con la participación de 165 países y que prevé atraer a 28,2 millones de visitantes y generar un impacto económico de 12.000 millones de euros. Y Grecia está paralizada por la tercera huelga general en 3 meses. Manifestaciones convocadas tanto para el sector público como el privado con el objetivo de exigir aumentos salariales y medidas contra la carestía general. Al paro se han sumado además los controladores aéreos y los marineros, por lo que no hay vuelos comerciales y los barcos están amarrados en los puertos de todo el país. Después de avanzar lo más relevante en forma de titulares, toca profundizar, Blanca. El empeoramiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China lleva las tensiones entre ambas potencias a un nuevo nivel de confrontación tras la entrada en vigor de los aranceles sobre 86 países y que incluyen los aranceles sobre todos los productos chinos al 104%. Donald Trump se muestra exultante y asegura que muchos países le están llamando para llegar a un acuerdo. Estos países nos están llamando, nos están besando el culo, lo están haciendo, se mueren por llegar a ustedes. Por favor, déjame llegar hasta ti. Haré cualquier cosa, señor. Y luego veo a algún republicano rebelde, ya saben, algún tipo que quiere hacerse notar, que dice, creo que el Congreso debería encargarse de las negociaciones. Déjeme decirles, tú no negocias como negocio yo. Desde China advierten a Donald Trump, sin embargo, que lucharán hasta el final y que responderán con determinación si Estados Unidos insiste en intensificar aún más sus medidas restrictivas económicas y comerciales. Por el momento y en respuesta a los aranceles de Trump, el gobierno chino ha anunciado que impondrá aranceles del 84% a los productos estadounidenses. Gemma González.
Con voluntad firme y con abundantes recursos. Así es como dice China que responderá a los aranceles de Donald Trump. Y lo hará, dice el portavoz de Exteriores del gobierno chino, hasta el final. Estados Unidos sigue abusando de los aranceles contra China y ejerciendo una presión extrema. China se opone firmemente y nunca aceptará ese comportamiento hegemónico y acosador. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema mediante el diálogo y la negociación, debería adoptar una actitud de igualdad, respeto y reciprocidad. Si Estados Unidos hace caso omiso de los intereses de ambos países y de la comunidad internacional e insiste en lanzar una guerra arancelaria o una guerra comercial, China luchará hasta el final. Desde China aseguran que no hay ganadores en una guerra comercial que además ellos no desean, pero advierten, no se quedarán de brazos cruzados si se vulneran los derechos legítimos del pueblo chino. Hoy mismo el gobierno chino ha publicado un libro blanco en el que defiende que la postura china respecto a sus relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos. En el libro, el gigante asiático asegura que ambos países suponen una oportunidad y no una amenaza para la otra parte, y piden a Washington que elimine de manera inmediata la imposición unilateral de aranceles. También instan a Estados Unidos a fortalecer el diálogo y promover la cooperación y destacan que Pekín está dispuesto a comunicarse con Estados Unidos. En las posibles futuras negociaciones entre Pekín y Washington está también el futuro de la aplicación TikTok en Estados Unidos, que el gobierno de Trump ha exigido desligar de su matriz, la china ByteDance, para poder operar en territorio estadounidense. Anuncio de aranceles de China contra Estados Unidos que lleva a los mercados financieros a operar con importantes caídas y al petróleo a desplomarse. El barril de referencia en Europa, el Brent, cotiza hasta ahora por debajo del nivel de los $60, lo hace en los $59,59 con una caída de más de un 5%. El de referencia en Estados Unidos, el West Texas, también cede un 5,35%, $56,39. Y caen con fuerza también los índices bursátiles. El IBEX 35 pero hasta ahora con recortes del 3,3%, 11.668 puntos. El DAX alemán abajo un 3,89%, caídas para el Eurostoxx 50 del 3,84%. El FT100 de Londres cede un 3,38%, mientras que el CAC parisino opera con un recorte del 3,83%. Y los futuros americanos también anticipan hasta ahora una apertura a la baja de Wall Street. El futuro sobre el Dow Jones de Industriales cede en tiempo real un 1,87% a 36.928 puntos. Recortes del 1,67% para el futuro sobre el S&P 500 a 4.898 puntos, mientras que el futuro sobre el Nasdaq 100 se deja un 1,44% a 16.844 puntos. Cae, como vemos, el petróleo, cae también el dólar frente al euro. La moneda comunitaria sube frente al billete verde un 0,83%. Se compra y vende en estos momentos a $1,1050. Pero vamos al detalle de los aranceles de Trump sobre China. Los efectos de la entrada en vigor de los aranceles del 104% sobre China se empiezan a notar hoy mismo. El volumen de contenedores de una empresa exportadora con destino a Estados Unidos se ha desplomado de 40 a 50 contenedores por día a solo entre 3 y 6. Pablo Llanoné. Así lo ha confirmado una empresa anónima al medio local de South China Morning Post, marcando el inicio de los impactos de los aranceles estadounidenses sobre China, que se espera que sean fatales. Tendría que haber una reducción de aranceles notoria para que siguiese teniendo sentido el intercambio comercial. Alicia García Herrero es economista jefe de Natixis para Asia-Pacífico. Que aunque lleguen a una negociación y Estados Unidos reduzca ligeramente los aranceles, realmente ya están fuera del mercado americano. En el año 2023, las exportaciones totales de China alcanzaron aproximadamente $3,4 billones, de los cuales alrededor $502.000 millones se destinaron a Estados Unidos, representando aproximadamente el 14,8% del total de las exportaciones chinas. Por tanto, con que cayese un 30% la cantidad de bienes exportados, ya estaríamos hablando de una pérdida aproximada de $130.000 millones menos en ingresos para la economía china. El impacto se haría notar primero en la industria tecnológica, donde destacan las ventas a Estados Unidos de equipos de transmisión, ordenadores, piezas de máquina de oficina y baterías eléctricas. A tales efectos, algunos de los principales afectados serán empresas chinas como Lenovo, Huawei, BYD o Catel. Al bajar la demanda externa, muchas fábricas reducirán su producción o cerrarán, especialmente en regiones exportadoras como Guangdong, Shenzhen o Jiangsu, afectando a su desarrollo. Además, es previsible que empresas multinacionales que ensamblan en China aumenten
aumenten su salida del país asiático. Esto, de hecho, ya está pasando. Apple sigue desplazando parte de su producción a la India, donde se espera que este año fabrique alrededor de 25 millones de iPhones, unos 10 millones más de lo habitual. HP seguirá esta misma estela, pero de manera más radical, ya que la compañía ha avanzado que pretende desplazar un 90% de su producción fuera del país asiático. Aunque los primeros efectos se hagan ver en China, el impacto será tarde o temprano global, ya que la reducción del ingente flujo comercial entre Estados Unidos y China podría restar entre 0,5 y 1,5 puntos porcentuales al crecimiento económico anual global. Y Bruselas se dispone hoy mismo a asestar el primer golpe a Estados Unidos en la guerra comercial. Los Estados miembros votan este miércoles la represalia por el aumento del 25% de los aranceles al acero y al aluminio decretado por Trump en marzo. Paloma Arnaldos. Bruselas consumará hoy su primer paso para activar la maquinaria de la respuesta a Estados Unidos. La respuesta europea a los aranceles del 25% que Washington ha impuesto al acero y al aluminio se desplegará en 3 fases que contempla productos de la cesta de la compra, pero también textiles. La primera fase se iniciará el próximo 15 de abril con aranceles del 10% a los productos a los que Europa ya golpeó en la crisis comercial del 2018, aunque sale de la cesta de damnificados el whisky Bourbon. Sí se impondrán aranceles, sin embargo, al maíz, al arroz o al tabaco. En segundo lugar, la Comisión Europea plantea otra extensa lista de productos estadounidenses que tendrán que pagar aranceles de hasta el 25% a partir del 16 de mayo. Entre ellos, los huevos, la fruta o el café. Finalmente, Bruselas deja para el 1 de diciembre el inicio de la recaudación de una lista más corta, compuesta por la soja y varios tipos de almendra. Y hoy en Vietnam, Sánchez ha firmado importantes acuerdos de colaboración bilateral con Hanoi y ha anunciado que el gobierno apoyará con 305 millones de euros en créditos las inversiones de compañías españolas en Vietnam. Pablo. En su empeño por fortalecer las relaciones entre ambos países, Sánchez ha prometido al primer ministro de la República Socialista de Vietnam, Pham Minh Chinh, la inversión en sectores estratégicos como las infraestructuras. La empresa española tiene, el primer ministro, mucho interés en ampliar su presencia en Vietnam, en sectores relevantes en los que la empresa española es una referencia internacional, como es el sector de las infraestructuras ferroviarias, por poner un ejemplo. Somos el segundo país con la red de alta velocidad más extensa del mundo y esperamos que nuestro saber hacer pueda contribuir a la modernización de la movilidad que está diseñando Vietnam. Para impulsar esta actividad, el Gobierno auspiciará encuentros entre empresarios españoles y empresarios vietnamitas y apoyará con más de 300 millones de euros a las empresas que asuman las obras en cuestión. Además del plano económico, Sánchez ha anunciado la firma de otros 3 acuerdos. En concreto, se trata de un memorándum de entendimiento de consultas políticas, otro en materia de seguridad alimentaria, sanidad animal y vegetal y cooperación pesquera, y finalmente un tercero sobre escuelas diplomáticas. Precisamente a razón de la firma del memorando de sanidad ha acudido también el ministro de Agricultura, Luis Planas. Junto a él ha estado allí asimismo el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, quien desde X se hace eco de que los 10.000 kilómetros que separan España de Vietnam no son impedimento para la voluntad compartida de cooperar e impulsar unas relaciones pacíficas basadas en el multilateralismo. Interesante apreciación la de Álvarez acerca del multilateralismo, teniendo en cuenta que de momento los acuerdos se han limitado a lo bilateral. Íñigo Fernández de Mesa es vicepresidente de la COE. Yo creo que es bueno abrir siempre mercados, pero es muy importante que vayamos siempre de manera coordinada de la mano de Europa. Es decir, al final somos un bloque comercial, tenemos que dar el mensaje de unidad a países terceros en materia comercial en Europa, y yo creo que es absolutamente fundamental ir coordinado y tener una buena coordinación con Europa en todas aquellas acciones comerciales que hagamos fuera de España. Por lo pronto, como decimos, las conversaciones se limitan a lo bilateral desde un enfoque amplio que podría ser un precedente para las futuras conversaciones que se iniciarán próximamente entre Pekín y España. Radio Intereconomía.
Repasamos ya las cabeceras internacionales con la ayuda de Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Zelensky informaba de la captura de 2 combatientes chinos que están luchando junto a Rusia en la guerra. Eso se lo hemos contado ya, pero ¿cómo lo tratan los medios? Pues el Kyiv Post utiliza la opinión de Estados Unidos para incrementar la gravedad del asunto, para llevarla quizá al lugar que corresponde, Pablo. En su titular, el medio local dice que para Estados Unidos esta presunta colaboración es inquietante y llama a China facilitador de Rusia. Kyiv Post interroga al portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien afirma que China proporciona casi el 80% de los artículos de doble uso que Rusia necesita para sostener la guerra. Mientras, y a todo esto, el South China Morning Post también se hace eco de la captura de esos combatientes chinos, pero claro, la cubre de manera aséptica, de forma distinta. Desde Russia Today ignoran la noticia y ponen el foco en que Zelensky está instando a poner a los rusos en su lugar. En una rueda de prensa, Zelensky, al que Rusia, por cierto, se refiere como líder del régimen de Kiev, ha declarado que la mejor ayuda que Estados Unidos puede transferir a Ucrania son sistemas Patriot, un tipo de sistema de defensa antimisiles y antiaéreo desarrollado por Washington. El medio ruso prosigue resaltando que Zelensky ha manifestado en más de una ocasión que desprecia sinceramente al pueblo ruso. A finales de marzo dijo que el odio a los rusos le ayuda a aguantar durante el conflicto. Sobre las próximas conversaciones entre Teherán y Washington en materia nuclear, el New York Times destaca que Trump pretende que el acuerdo alcanzado sea mejor que el que consiguió Obama en 2015. En este acuerdo de Obama, Irán aceptó reducir drásticamente su capacidad para enriquecer uranio, limitar el número de centrifugadoras, rediseñar un reactor para que no pudiese producir plutonio para bombas y aceptar inspecciones estrictas de las Naciones Unidas. A cambio, las potencias acordaron levantar muchas de las sanciones económicas que estaban ahogando la economía iraní. Desde Guardian, entre tanto, se informa de que Teherán insiste en que las conversaciones con Trump serán indirectas. En contraposición al presidente estadounidense, quien dijo que las conversaciones serían directas y que Irán estaría en gran peligro si fracasaban. Precisamente estas discrepancias entre la narrativa iraní y la trumpiana lleva a otro rotativo de prestigio al Wall Street Journal a hablar de conversaciones de alto riesgo. Nos preguntamos, Pablo, ¿por qué este tono alarmista? ¿Qué importancia le da el régimen de los ayatolás al término conversaciones indirectas en estas circunstancias? Para responder a esta pregunta acudimos al medio conservador iraní Press TV, que explica que el ministro de Exteriores del país, Abbas Araghchi, declaró de manera inequívoca que las conversaciones directas con Estados Unidos no tendrían sentido, mientras Washington se negase a abandonar su postura hostil. El diálogo con Estados Unidos, prosigue el medio, no producirá ningún resultado positivo mientras Washington mantenga su política de máxima presión hacia la República Islámica y siga actuando de mala fe respecto a Teherán. Dentro de este discurso defensivo más que ofensivo en apariencia, el presidente Masoud Pezeshkian ha reiterado la postura de Irán de rechazar rotundamente las conversaciones con Estados Unidos a cualquier precio. Valladolid enamora con su Semana Santa. Pasión y tradición se unen en sobrias y hermosas procesiones que recorren sus calles mientras sus gentes las viven con devoción sincera. Una celebración única, y en Caja Rural de Zamora estamos a su lado como parte esencial de esa tradición y el más profundo compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, gente como tú. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Esta Semana Santa ven a uno de los yacimientos romanos más importantes del mundo, la Villa Romana La Olmeda en Pedrosa de la Vega, Valencia. Adéntrate en la vida y cultura de la antigua Roma, un palacio de la época imperial con 1450 metros de mosaicos. Una joya histórica te espera en Palencia con P, Diputación de Palencia. Descubre el futuro de la edificación en Rebuild, la cita para arquitectos, promotores y profesionales de la construcción
que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 23 al 25 de abril en IFEMA, Madrid. Más de 630 firmas expositoras y 700 expertos internacionales presentarán las últimas tendencias, soluciones, materiales y proyectos en construcción industrializada, tecnología, inteligencia artificial y sostenibilidad. Consigue tu entrada en rebuildexpo.com y nos vemos del 23 al 25 de abril en IFEMA. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Israel es siempre motivo de atención en los medios de comunicación. Hablamos de conflictos, hablamos de proyección a futuro, hablamos de estabilidad de una zona geopolíticamente convulsa, pero muchas veces se echa de menos entender un poquito qué sucede dentro del propio Israel y entenderlo con la mirada de alguien que conoce bien el país. Por eso queremos saber todo lo que sucede, o cómo se interpreta, mejor dicho, todo lo que está sucediendo ahora mismo dentro del propio Israel. Por eso hemos invitado a Marta González de Isidoro, periodista especializada en Medio Oriente, miembro del Instituto Minerva. Bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, encantada. Es un placer tenerte aquí y preguntarte, por ejemplo, ¿cómo es la situación interior de Israel? ¿En qué punto están? Es explosiva. En todos los sentidos. Israel vive un proceso de polarización interna que no es ajena a la que viven otras democracias en el mundo. Hay que recordar que Israel es un país democrático con un sistema político, judicial y legislativo que funciona de forma independiente y funciona muy bien, a pesar de las carencias que puede tener, como tienen los sistemas jurídicos en todas las demás democracias, y no es ajena a ese momento de polarización que vive el resto del mundo. El problema es que Israel tiene un problema añadido de seguridad y está viviendo además una guerra en 7 frentes, además del problema interno de la gestión del drama, el trauma derivado del 7 de octubre. Y eso le posiciona en una posición, valga la redundancia, de debilidad frente a la toma de decisiones o el proceso de toma de decisiones que tienen que ver con la gestión de la guerra y que dan una impresión a sus enemigos de debilidad. Has tocado algunos de los aspectos en los que me gustaría ahondar. Por un lado, has hablado de una democracia con una división de poderes que funciona, y esto ha sido un motivo de controversia, de protestas en las calles, con el famoso intento de Netanyahu de modificar toda la legislación en torno al Tribunal Supremo. Eso ha sido muy mal visto por una parte, al menos, no sé en qué porcentaje, de la población israelí. Eso, si nos paramos a analizarlo, ¿devalúa la democracia israelí lo que pretende hacer Netanyahu? A ver, el sistema jurídico israelí es muy complicado, y yo que he vivido muchos años en Israel y que voy con mucha frecuencia, me ha costado entenderlo, porque depende de con quién hables, pasa lo mismo que aquí en España, está a favor de una postura o de otra. Y el problema es que en Israel la figura de Bibi Netanyahu provoca una adhesión incondicional o un odio incondicional. Y eso significa que cualquier propuesta que el gobierno de Bibi Netanyahu haga va a estar confrontada de forma frontal en contra o a favor, independientemente de que se vea bien o mal. La cuestión es que cuando Netanyahu llega al poder en noviembre del año anterior al 7 de octubre, conforma
una coalición de poder, una coalición de gobierno que incorpora dos elementos que son muy residuales en la vida social y en la vida política israelí, pero que al incorporarlos al gobierno y en las carteras muy significativas, que es la de finanzas y la de interior, condicionan mucho la labor de gobierno. Y uno de los ministros, el ministro Lavín, decide poner en marcha una reforma judicial que en principio no estaría mal planteada, porque la demografía en Israel ha cambiado desde el momento en el que se establecen las bases del Tribunal Supremo, la Corte Suprema, etcétera, pero la forma en la que lo plantea es tan radical, en un momento tan incómodo, que eso provoca que la gente salga a la calle a manifestarse en contra y que se tome esa decisión, que puede ser más o menos discutible, como un enfrentamiento a la democracia y como una quiebra del Estado social y de derecho israelí. No se ve de esa manera desde el punto de vista objetivo, pero sí es cierto que lo que pretende el ministro Lavín, con el consentimiento lógico de una parte importante del gobierno que apoya a Netanyahu, es dar más poder a determinados sectores que hasta este momento no tenían representación en la Corte Suprema y en otros organismos judiciales, precisamente porque dicen que la demografía ha cambiado. Lo que no dicen es que la justicia en Israel, independientemente de que tengas una cuota de poder o no de un determinado sector, siempre ha funcionado de forma absolutamente independiente de la gestión del gobierno. Otra cuestión que está generando también su problema es precisamente, has hablado, entró en el poder antes del 7 de octubre. Sabemos que siguen en guerra, por lo tanto eso cambia la asunción de responsabilidades, pero también se le pide o se habla de que se le va a pedir pues una asunción de responsabilidades porque ha sucedido bajo su mandato, bajo sus condiciones de seguridad, de todas las personas elegidas por él en la cadena de mandos. No sabemos quién habrá fallado, no sabremos cuál habrá sido el problema, pero va a pagar algún día o va a asumir responsabilidades algún día Netanyahu. ¿Cuándo va a asumirlas? ¿Tendrá que ser al final? ¿Podrá ser en marcha sin resolver del todo este conflicto? Eso es lo que determina una parte importante de la sociedad, que le está pidiendo que asuma responsabilidades ya y convoque elecciones en medio de una crisis global que yo sinceramente creo que no es el momento más oportuno. Yo sí creo que llegará el momento en que se depuren responsabilidades en el ejército, en los cuerpos de inteligencia y también en el gobierno, pero a su debido tiempo. O sea, yo creo que el proceso en este momento sería abrir las posibilidades de una incertidumbre todavía más incierta en la región. Y precisamente creo que todo este follón que se está derivando de el Qatargate, el problema con el Shin Bet, con Ronen Bar, etcétera, tiene mucho que ver con la asunción de responsabilidades del propio Bibi Netanyahu y sobre todo del cambio, y a mí me parece más importante, el cambio geopolítico que una determinada parte de los sectores de inteligencia, incluido el propio Netanyahu y de los servicios militares del ejército, estaban provocando previamente antes al 7 de octubre, que era promover de alguna manera a Qatar en detrimento de los dos ejes tradicionales en los que se ha soportado Israel, que ha sido Jordania y Egipto. Y todo este tinglado creo que en el fondo lo que está demostrando y sacando a la luz es precisamente todo ese problema que va más allá de la simple filtración de documentos y de quitar de en medio a un personaje, como es el caso de Ronen Bar, que le resulta incómodo al propio Bibi Netanyahu. Llamó mucho la atención cuando se analizó los tiempos después del 7 de octubre que trascendiera
no sé si correcta o incorrectamente, que servicios secretos en los que habitualmente se apoyaban, como tú has apuntado, los de Egipto, hubieran presuntamente avisado de que algo iba a suceder y que no se hubieran tomado medidas. Yo no sé dentro de Israel si se habla de esto como simplemente una negligencia, si se habla o si se puede incluso llegar a hablar, permíteme la butad, como un ataque de falsa bandera para justificar la destrucción de Gaza, porque hay muchas variables ahí que no se entienden. Porque si algo hay en el común del pensamiento de que le interesa la geopolítica es, ojo, que los israelíes lo saben todo, que mejor preparados que ellos no hay nadie, y te pasa el 7 de octubre, avisándote. Bueno, lo que ocurre es que en Israel hay toda una arquitectura de seguridad conformada precisamente a partir de esas debilidades de seguridad que Israel tiene. Y todas las agencias, los 7 fantásticos que le llaman en Israel, porque tienen una carga legal y una independencia incluso operativa, incluso de fuera del control o con un control muy selectivo, pero alejado del control del primer ministro y de los órganos de gobierno, precisamente para estar al día, ¿no? Lo que ha puesto de manifiesto el 7 de octubre es que esa guerra de agencias de inteligencia que se dan en otros países también se dan en Israel, que las guerras de egos también se dan en Israel, que por un lado estaba el servicio de inteligencia exterior, el Mossad, que se encarga de avisar de los peligros exteriores y que tenía más relación con Qatar, y por otro lado el Shabak, el Shin Bet, el servicio interior, que se encarga de neutralizar las agresiones internas y el terrorismo interno, que puede ser árabe pero también judío. Y en ese sentido la visión del Shabak era completamente distinta a la versión o a la visión que tenía el Mossad y que tenía incluso la inteligencia militar. ¿Qué es lo que está pasando o lo que estaba pasando en los últimos años? Que Israel bajó la guardia. Todos los gobiernos, incluido Bibi Netanyahu y los anteriores, pensaron que el foco de la tensión estaba en la Autoridad Palestina y en Cisjordania, porque las últimas guerras, la del 2014, la del 2016, toda la guerra del 2024, la de la primavera, aunque venían de Gaza y la iniciaba siempre la yihad islámica, no Hamás, todo el foco de atención antiterrorista estaba en Cisjordania y pensaron que ahí es donde entra también el Qatar Gate. Bueno, si Hamás está de alguna manera neutralizada, si le estamos dando fondos a través de Qatar, claro, y se está dedicando sus líderes a la gestión del día a día, dentro de sus corruptelas, porque el mundo palestino, árabe en general, funciona así, no pasa nada si les estamos dando una serie de células de DNIs, el equivalente, para que vengan a trabajar y que estén trabajando unos 20.000 trabajadores todos los días durante muchos años en las comunidades del sur, agrícolas, que además los llevamos a los hospitales. Esa gente está tranquila, viviendo su día a día y ya está. Ese fue uno de los grandes problemas, que no se dieron cuenta de que Qatar ya estaba infiltrado en el propio gobierno israelí, en los propios asesores. El Qatar Gate lo está demostrando. Claro. Entonces, claro, fueron fallas de inteligencia en muchos sentidos, porque además se dejaron llevar por la parte tecnológica. No, aquí no pasa nada, la valla de seguridad, todo controlado. No. Las guerras híbridas vienen precisamente por otras circunstancias y se mueven en parámetros distintos. ¿Cómo corre el tiempo? Es tremendo, Marta. Para terminar, te voy a hacer una pregunta que podría ser larguísima, pero te pido que no lo sea. La respuesta: el componente mental de la figura de los rehenes y la gestión de todo eso en lo público, la obligación que yo he rastreado hasta Maimónides de rescatar un judío rehén, eso le puede acabar costando también mucho político a Netanyahu y a este gobierno, porque lo que hemos dicho hasta ahora no es peccata minuta, pero ojo, eso es casi que toca la fibra del israelí.
Es que es la fibra, es la esencia del Estado de Israel y es la esencia de que los israelíes vayan al ejército con la convicción de que si pasa algo, su Estado va a resolver y va a darlo todo por ellos para recuperarlos. Claro. Porque forma parte de la identidad judía. Una vida vale más que la tierra y que el territorio. Y una de las razones ahora mismo de tanta polarización es que hay gente, mucha, que está pidiendo que la guerra se pare para rescatar a los rehenes y luego ya habrá tiempo de reanudar las hostilidades o no. Lo que pasa es que hay un problema y es que Israel se enfrenta a una mentalidad completamente distinta, una mentalidad que no tiene el concepto de vida como sagrada y que piensa además que los rehenes son una carta para mantenerse no solamente en el poder, sino una forma de humillar al Estado de Israel y que no los va a devolver. De ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Marta González Isidoro, periodista especializada en Medio Oriente, miembro del Instituto Minerva. Ha sido un placer desgranar contigo un poco de la situación interna de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Hasta la próxima. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Y seguimos ampliando nuestro bagaje geopolítico, mirando países interesantes para entender contextos y para entender ecosistemas internacionales. Por eso hemos invitado a Ignacio Fuentecobo, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, analista principal del Instituto de Estudios Estratégicos, para hablar nada menos que de Argelia, aquí al lado, como quien dice. Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y encantado de estar con ustedes. Un placer, coronel. ¿Cómo caracterizaría el papel de Argelia como potencia regional del Magreb, del norte de África? ¿Qué dimensión tiene? ¿Qué papel le toca? Bueno, realmente es una gran potencia en el norte de África, por todas las dimensiones. En primer lugar, por el tamaño. Argelia es el país más grande de África, no solamente del norte de África, sino de todo África. En segundo lugar, por su economía. Es uno de los países más ricos de África, fundamentalmente debido a los hidrocarburos. Y en tercer lugar, por su poder militar. Argelia es, junto con Egipto y en menor medida con Nigeria y Sudáfrica, las grandes potencias militares de África. Sabemos que históricamente la relación con Marruecos ha sido verdaderamente complicada. Con el contexto global tenemos la readmisión de Marruecos en la Unión Africana, los acuerdos de Abraham, con la importancia que le dotaban en el global a Marruecos, el cambio de posición de España respecto del Sáhara. Todo esto, todas estas cuestiones combinadas, ¿cómo han afectado a la geopolítica de la región y sobre todo a las relaciones de Argelia con sus vecinos? Es decir, ¿cómo lo ha vivido Argelia todo esto? Pues han afectado para peor, es decir, se han empeorado todas las relaciones con todos los vecinos, ¿no? Con España, pues ya sabemos que hubo problemas con el tema de los gasoductos y el tema del Sáhara Occidental. Lo mismo con su vecino Marruecos, con el cual tiene las relaciones diplomáticas suspendidas desde el año 22 y las fronteras cerradas desde hace una década. Y ahora también tiene problemas también con sus vecinos en el Sahel, ¿no? Con los países de la Alianza de Estados Sahelianos, también por cuestiones fronterizas y de control de la migración, del terrorismo, etcétera, ¿no? Y en el contexto internacional,
tiene buenas relaciones con Rusia y hasta ahora parecía una mala apuesta, pero eso dependerá de cómo se desarrolla la guerra en Ucrania. Y con los Estados Unidos, pues unas relaciones, digamos, también incómodas, por llamarlo de alguna manera. Sabemos que casi es secular ese enfrentamiento con Marruecos. ¿Cuáles serían, sin embargo, los principales puntos de fricción ahora mismo entre ambos países para, por otro lado, no estar en guerra abierta, ¿no? Porque tampoco están en guerra abierta. Sí, bueno, están en una competición geopolítica abierta, no es guerra militar en términos de confrontación militar, pero de luego son dos países que compiten por la primacía geopolítica en el norte de África y que tienen una visión muy distinta de lo que debe ser el control territorial, ¿no? Argelia es un país que salió muy beneficiada del proceso de la independencia y recibió una parte muy importante del Sáhara en los tratados de Irián en el año 1963 por parte de Francia, mientras que Marruecos le ocurrió lo contrario. Es un país que se encuentra incómodo con sus fronteras y trata de modificarlas en su beneficio. Y evidentemente, cuando eso ocurre, pues choca con el vecino, que es Argelia, ¿no? Ambas son dos naciones que se consideran a sí mismo que están llamadas a jugar el papel de gran potencia en el norte de África, y por tanto tienen posiciones antagonistas. ¿Y cuál sería el papel de esa Argelia tan grande, con tanta presencia en el Sáhara, precisamente en torno al terrorismo que surge en el Sahel, a todos esos estados cuasi fallidos, tan penetrados por mercenarios, ¿coopera con otros países en la lucha contra estos fenómenos o qué papel juega? Sí, bueno, juega un papel positivo, porque Argelia es un país que sufrió mucho el azote del terrorismo en la última década del siglo pasado, lo que ellos llaman la década negra. Pues Argelia estuvo sometida a las zarpas del terrorismo y le produjo un número de muertos y de bajas y de problemas internos enorme, ¿no? Y se calcula que quizá más de 200.000 muertos, ¿no? Y eso fue como una especie de vacuna, es decir, tanto las autoridades argelinas como la propia sociedad son conscientes de lo que supone el terrorismo de carácter yihadista dentro de su propio cuerpo social porque lo han vivido y por tanto hacen todo lo posible para evitar que ese fenómeno que sufrieron hace 2 décadas se repita en estos momentos. Ello les obliga o les impulsa también a cooperar con estados vecinos, fundamentalmente con los estados del Sahel hasta ahora, ¿no? Hacer una labor positiva en cuanto a mediadores en los problemas que hay en países como Mali. Por ejemplo, los acuerdos de Argel del año 2015 sentaron la base de lo que debía haber sido la estabilización de Mali. Luego no resultó así, pero han hecho una labor generalmente positiva y desde luego también ha hecho una labor muy activa en la lucha contra las redes yihadistas dentro de su propio territorio. Institucionalmente, si miramos, vamos a decir, las instituciones de gobierno, si miramos el movimiento Hirak, si miramos a Tebboune, ¿cómo caracterizamos a quienes rigen los destinos de Argelia? Sí, bueno, Tebboune es un presidente que resultó reelegido el año pasado con una mayoría aplastante del 95%, pero también con una participación muy pequeña del censo electoral, ¿no? Y eso evidentemente le quita credibilidad, ¿no? También fue un presidente que en su momento de llegada al poder, en su primer mandato, en el año 2019, se contó con un movimiento, Hirak, que literalmente significa movimiento de oposición, y que reclamaba reformas políticas y sociales que no han ocurrido, ¿no? Es decir, de alguna manera este movimiento, como suele ocurrir con este tipo de fenómenos, con el paso del tiempo han ido decayendo en intensidad y también a medida que la acción represora de las propias autoridades argelinas lo han terminado por sofocar, ¿no? También se ha unido a ello un periodo de bonanza económica. Es decir, la guerra de Ucrania ha sido una buena oportunidad para un país que depende absolutamente de los hidrocarburos y que han encontrado en la guerra y en el fin de los suministros rusos una enorme oportunidad para incrementar sus recursos de exportación de hidrocarburos, fundamentalmente Europa. Ello le ha permitido tener más rentas, incrementar los subsidios sobre la población y de alguna manera acallar las tensiones sociales.
¿Utiliza Argelia precisamente esa riqueza en hidrocarburos para hacer geoeconomía, más allá de todas las cuestiones que hemos hablado del terrorismo del Sahel, de su rivalidad con Marruecos? Porque al final influencia puede tener, ¿no? Es muy rica en estos elementos. Sí, evidentemente. Lo que pasa es que los recursos energéticos tienen vida propia y obedecen a su propia lógica. Los gobiernos las controlan hasta cierto punto, sobre todo cuando no son grandes potencias internacionales, pero tienen una cierta capacidad de influencia. Y Argelia la ha utilizado, pero también con unos resultados mixtos. Por ejemplo, cerraron uno de los gasoductos, el Magreb-Europa, que atravesaba Marruecos y llegaba a España en el año 2021, como un elemento de presión sobre su vecino marroquí y también sobre el gobierno de España, ¿no? Eso al final ha tenido también sus consecuencias negativas. No le ha salido la jugada también, porque al fin y al cabo ese gasoducto, pues por ejemplo, España y Marruecos lo utilizaron como flujo inverso, es decir, para exportar gas a Marruecos en vez de traer gas de Argelia hacia España, ¿no? Es decir, tiene esa herramienta. Luego también obedece a las leyes del mercado. Es decir, claro. En estos momentos, por ejemplo, Argelia, evidentemente, en unos momentos de lo que se prevé una contracción, con independencia de la voluntad de las autoridades argelinas, pues la contracción de la demanda a nivel mundial va a tener sin duda un impacto enorme en la economía argelina y por tanto claro. en sus finanzas y su política, ¿no? Nos queda algo menos de 2 minutos, coronel. Para terminar, sí. ¿Algún aspecto sobre esa relación entre España y Argelia? Sabemos que el cambio de orientación de nuestra política, de nuestro gobierno respecto del Sáhara, Marruecos, pues condicionó ese castigo que hemos mencionado antes, pero pregunto, por un lado, por la tradicional relación geopolítica y por otro, las perspectivas de relación bilateral de dos países como España y Argelia, tan cercanos y tan lejanos a la vez. Tenemos 1 minuto y poco. Sí, bueno, pues muy rápidamente, Argelia para España, al igual que ocurre con Marruecos, es un socio estratégico. Es decir, el interés de España es tener unas buenas relaciones, incluso magníficas, con Argelia. Y a la inversa también. Es decir, es una relación en que ambos estados ganan los argelinos y ganamos nosotros. Argelia es un proveedor de recursos energéticos y nosotros somos consumidor. Es decir, cuando ellos venden, obtienen dinero y cuando ellos nos exportan, nosotros obtenemos gas. Todos ganamos. Todos tenemos interés en la estabilización del Magreb occidental, del Mediterráneo occidental, y todos tenemos interés, ambos países, en la lucha contra el yihadismo, que les afecta a ellos y también nos afecta a nosotros. Es decir, en todos los campos que hablemos, políticos, económicos, diplomáticos, interesa unas buenas relaciones entre ambos países en el entendimiento de que los dos ganan. Con esa reflexión nos vamos a quedar y ojalá sea así. Ignacio Fuentecobo, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, encantado, un placer. No hay tiempo para más. Hasta que ha llegado Pulso Geopolítico. Sean felices y sigan con nosotros. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. ¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancobig.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es.
Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid, en el alma de cada vecino, visitante o penitente. En cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.